Buenos días, tardes o noches y bienvenidos a mi bar. Bienvenidos a este video especial de Halloween en el cual voy a estar haciendo cócteles con temática de Halloween, ya sea por su apariencia, su temática de horror, o puede ser por esa cultura de ir de puerta en puerta y pedir dulces, como se llama, trick or treat. Entonces vamos a estar viendo cócteles que tú puedes hacer en casa. Son cócteles bastante fáciles, bastante ricos, con temática de Halloween. Pero antes que nada, quiero que me digan en los comentarios qué soy. ¿Soy sirena o soy reina de drag? O una mezcla. O una mezcla, ok, entonces... Pero enséñales tus conchas. Oye, me costaron trabajo hacerlas. ¿Quieren ver mis conchas? Suficiente. Sí. Suficiente. It's enough. Muy bien, pues sin más preámbulo, vamos a los cócteles. Bueno amigos, el primer cóctel que vamos a hacer es una variación de Bloody Mary, pero va a ser totalmente verde y este cóctel se va a llamar Criatura del Pantano. Ok, vamos a empezar con una licuadora y con tomatillos. Tenemos aquí, creo que tenemos 4 tomatillos partidos, pero voy a empezar con 2. A ver cómo nos va. Pepino y bueno, un poco de cilantro por ahí. Apio, hay apio ya cortado ahí, y chile serrano. Okay. Todo esto ya lo preparamos antes, nada más para ahorrar un poco de tiempo en la toma. Le vamos a echar un poco de salsa habanera que olvidé abrir. ¿Cómo se abre? Muy bien, salsa habanera, bastante, y salsa inglesa, un poquito, nada más para un poco de dulzor. Ok, vamos a ir licuando. Sí, vamos a echarle más líquido primero. Aquí tenemos nuestro tequila coctelero, ok, negro zafiro se llama, muy bonito y todo, pero no sabe tan rico solito. Pero eso lo convierte en un muy buen tequila coctelero, porque ese sabor fuerte, un poco quemante, se va a cubrir con los demás ingredientes. Y bueno, estoy midiendo con caballito porque no tengo con qué medir correctamente. Ok, y le vamos a echar el jugo de un limón. ¿Dónde está mi exprimidor? No está, ok, está bien. Hazlo con la mano. Segundo intento. Ok, ahora se ve mucho mejor. Ok, necesitamos agregarle pimienta. Parece salsa verde, mi amor. Y de aquí salen unos chilaquiles. Pimienta, sal. Esta sal se ve mucho más mamalona de lo que es, pero bueno. Sal del mar. Ok. No usen sal de saleo, por favor. No es buena sal para los cócteles. Quieren sal de mar, sal de roca, algo así, ok. Voy a licuar un poquito más. Y ahora voy
voy a probar. Sí, tengo popotes, pero son popotes biodegradables, popotes ecológicos, ¿ok? Y voy a ir probando así. Voy a echarle más tomatillo. Y definitivamente más pepino. Todo el pepino que tengo. Y ahora necesitamos enfriar el cóctel. Hay dos maneras de hacer esto. Podemos echarle hielos al vaso y nada más verter el cóctel. Pero para hacerlo un poco más interesante, vamos a echar un par de hielos aquí para que agarre una consistencia un poco más gruesa. Ya, ok. Antes de servir, voy a usar esta mitad de limón ya gastada. Ok. Y así, aquí tengo chilito y sal del mar. Entonces, creo que ya está. Muy bien. Entonces, casi perfecto. Para decorar, un palito. ¿Dónde están mis jalapeños? Una lata de jalapeños. Aquí. ¿Dónde? Ahí. Ah, qué pendejo. Por cierto, la Morena no nos patrocina. Ajá. Y ya está. Ok. Es la criatura del pan. Ay, se me cayó la decoración. Está bien, más sabor. Entonces, bueno, vamos a probarlo. Sí. Está bien bueno. Es como un Bloody Mary, pero con más sabor. Obviamente ingredientes de más calidad. Y pues perfecto. Es el cóctel perfecto de desayuno. Después de los chilaquiles. Después de los chilaquiles, o con los chilaquiles, o en los chilaquiles. Ok, muy bien. El próximo cóctel es un clásico, es uno que todos conocen, pero le vamos a dar un toque de Halloween y es la famosísima margarita, ok. Pero va a ser una margarita que cambia de color. ¿Cómo vamos a lograr eso? Pues con hielos coloridos. Nada más es agua con colorante de comida, morado y ya. Entonces voy a usar aquí mi coctelera. Voy a medir con mi caballito porque soy así de pro. Es mucho tequila. Ok. Un limón completo. Ok. Otra vez no tengo mi exprimidor, entonces lo voy a exprimir a mano. Y en lugar de usar licor de naranja, que sería una margarita clásica, yo prefiero usar miel de agave. Simplemente prefiero el sabor, ¿ok? La manera en la que la miel de agave combina con el limón, el dulzor de la miel de agave con pues, la acidez del limón, me agrada más. Simplemente, entonces, este tipo de margarita se llama Tommy's Margarita, del bar en San Diego llamado Tommy's, donde le dio la receta. Ok, nada más con eso. Vamos a agregar hielos. Vamos a usar hielos normales para esta parte. Ok. Ok, vean que la coctelera ya está bien fría, ¿cómo se dice? Congeladita. Bueno, eso, congeladita. Vamos a escarchar
el vaso con sal. Creo que con eso. Y vamos a echarle sus hielitos morados. Uno. Y estoy intentando no causar un desastre aquí. Un cuarto. 2. Y ya. Le quitamos la tapa a la coctelera. Y listos. Ok. Entonces, es una margarita normal. Ajá. Color como verdosa. Pero a la medida en que vayan derritiéndose los hielos, pues va a cambiar de color. Y le va a dar un toque de Halloween. Un poquito. Okay, let's try it. Sí, está. Tiene mucho tequila. Está fuerte. Pero sí está buena. Y se nota que está empezando a cambiar de color. Poco a poco. Ok, finalmente amigos, pues un cóctel de postre, no puede faltar algo dulce para terminar la cena o terminar la noche antes de dormir. Entonces vamos a empezar otra vez con tequila y vamos a usar otra vez la licuadora. Ya con eso es suficiente. Ya ven que no soy muy preciso con mis medidas. Azúcar. Esa cantidad. Yo estoy usando esencia de chocolate aquí. La receta original usa licor de chocolate, pero para reducir costos no quería comprar licor de chocolate. Entonces compré esencia de chocolate. Crema de cacahuate. Si son alérgicos a los cacahuates, no hagan este cóctel. Ok. Vamos a probar con esa cantidad. La neta estoy experimentando aquí, no sé qué cantidades usar. Y esa cantidad de leche. Yo estoy usando leche deslactosada porque yo estoy peleado con la lactosa. Hielo. Licuar. Vamos a ver cómo nos está quedando. Está bien rico, pero está un poco desbalanceado todavía. Entonces, le voy a echar un poquito más crema de cacahuate y un poquito más azúcar. Porque el tequila todavía está muy fuerte. Y se me olvidó traer un vaso. ¡Qué gracioso eso! Sí. Bueno, ya estamos aquí de nuevo Hey. con nuestro vaso. ¡Wow! Ok, entonces vamos a servir. Sí. Está bien espeso. Me sobró un poco. Qué rico.
Y vamos a decorarlo con un poco de chocolate con sal. Estoy haciendo bolas con el empaque de chocolate. Y ya. Creo que le voy a poner peanut butter margarita de crema de cacahuate. Y miren nada más qué hermoso quedó. Con cara de hermoso. Eso. Nada más para recordarles que tengo un chingo de clase, voy a probar directamente de la licuadora. Wow. Wow. Increíble. Oh, Amazing. uf, Amazing. está Uf. increíble. Ok, es el postre perfecto. Bueno amigos, ya está. Espero que les haya gustado este video y espero que tengan la oportunidad de hacer y probar estos cócteles en casa. Estos cócteles con temática de Halloween. Y con nada más que decir, muchas gracias por vernos. Nos vemos en el siguiente video. Chao.